Por favor, tenga en cuenta que el libro que está a punto de escuchar no es de mi autoría, ni es una traducción oficial. Por lo tanto, el contenido podría tener errores gramaticales y de sintaxis, así como conceptos que difieran del autor del idioma original a la traducción actual. Le recomiendo que tome esto en consideración mientras escucha el audiolibro y que no se base exclusivamente en esta versión para obtener información precisa sobre la obra. Disfruta el audiolibro. Obra Stormbringer. Autor Kafka Zahiri. Código 03. Quiero ver a Chuya sufrir como un humano. Apartado 22. Una tormenta sacudió la pequeña habitación. 2 puños chocaron, produciendo soles en miniatura que desaparecían casi al instante. La colisión de 2 fuerzas de gravedad comprimió fuertemente el espacio antes de que volviera a la normalidad. Solo la onda expansiva arrasó la sala, derribando mesas y dispositivos electrónicos contra la pared. ¿Eso es todo lo que tienes, Chuya?, gritó Verlaine. El yeso se resquebrajó como un caramelo y se derrumbó en el suelo, simplemente por estar cerca del puño de Verlaine. Chuya continuó esquivando la ráfaga de golpes como meteoritos. Uno solo de ellos sería suficiente para matarlo. Justo cuando lanzó una patada baja, Verlaine aumentó la gravedad de su guardia, pero Chuya de repente cambió a una patada media. Verlaine gimió cuando la pierna de Chuya golpeó su torso. Sin embargo, Chuya fue el que se puso pálido. Verlaine había agarrado la cara de Chuya antes de que Chuya pudiera contraatacar. Verlaine lo levantó rápidamente y lo estrelló contra la pared, dejando una grieta radial tras el impacto. Chuya gritó de agonía, pero aún así buscó la muñeca de Verlaine para arrancarle la mano, aunque todo lo que agarró fue aire. El brazo de Verlaine ya no estaba allí. Para cuando Chuya se dio cuenta de esto, Verlaine había enterrado una patada frontal profundamente en su torso. Chuya se estrelló contra la pared como si hubiera sido golpeado por un semirremolque, demoliéndola y tosiendo sangre. El ataque le dejó malherido, ya que fue incapaz de saltar hacia atrás y debilitar el impacto. Salió disparado a través de la pared derribada y entró en otra habitación. Luego se estrelló también contra otras 2 paredes. Chuya estaba cubierto de polvo y escombros. Ya ni siquiera podía ver a Verlaine. Verlaine bajó la pierna y comprobó sus heridas. La sangre de la herida de su pecho había ensuciado su traje. Era profunda. ¿Por qué no lo entiendes, Chuya? Verlaine frunció el ceño ante la sangre que emanaba de su mano. No hay una razón para que peleemos. Sus ojos se clavaron entonces en una losa de hierro que había en el suelo. Era la parte superior de color gris de un escritorio roto. Verlaine puso los dedos de los pies sobre ella. La lanzó al aire y la pateó. La losa perforó la pared justo enfrente de N, que intentaba escapar. ¡Ay! ¿De repente creías que te dejaría escapar? Después de agarrar a N por el cuello, Verlaine lo lanzó sin esfuerzo y lo presionó contra la pared. Tienes 0 posibilidades de salir vivo de aquí. Sus ojos brillaban con una luz que no había estado allí antes. Furia. Puedo ver algo siniestro dentro de ti. Una oscuridad mucho más profunda que cualquier mal. N sonrió tenso y respondió con voz ronca. Eso realmente es algo que un asesino debería decir. A veces crear es mucho más siniestro que manipular. El agarre de Verlaine se tensó alrededor del cuello de N. La gravedad emitida de su mano deformó el espacio a su alrededor. Espera, solo escucha lo que tengo que decir. No, respondió Verlaine mientras sus dedos se tensaban. Sin embargo, justo antes de que la supergravedad pudiera desprender el cuello de N limpiamente de sus hombros, gritó: Si muero,
tus secretos mueren conmigo. Verlaine dejó de apretar. Pasó el tiempo, 1 segundo, luego 2. Nadie dijo una palabra, nadie se movió, nadie parpadeó siquiera. ¿Qué? Murmuró Verlaine con voz grave y ligeramente quebrada, después de que pasaran 5 segundos en silencio. No estoy mintiendo. Lo perderás todo, incluso lo que más quieres saber, el secreto del bosque apacible. A continuación, se oyó una breve bocanada de aire. Era Verlaine. Tú. El rugido de un puño. Era la mano libre de Verlaine golpeando la pared y haciendo temblar la habitación. Había golpeado justo al lado de la cara de N, dejando grietas en forma de telaraña mientras los escombros caían al suelo. Será mejor que tengas cuidado si intentas ser más listo que yo. La voz de Verlaine era tan baja que sonaba como si viniera de las fosas del infierno. Si tengo la sensación de que estás mintiendo, te arrancaré cada hueso de tu cuerpo mientras aún estés vivo. Obra Stormbringer. Autor Kafka Sahiri. Código 03. Quiero ver a Chuya sufrir como un humano. Apartado 23. Terminé hackeando 18 de 20 puertos y tomé el control del segundo y tercer núcleo de la computadora de la instalación. Luego utilicé sus poderes informáticos para atacar el cuarto y quinto núcleo. Todo iba bien. Probablemente podría obtener los sistemas de seguridad necesarios para buscar al maestro Chuya a este ritmo. Sin embargo, el verdadero problema vendría después. ¿Ni un solo humano en este mundo puede derrotar a Verlaine en combate cuerpo a cuerpo? Rumié lo que había dicho Dazai. ¿Eso significa que no hay forma de derrotarlo?, pregunté. Cuando miré a Dazai, respondió. Exactamente. Su mirada parecía omnisciente. Estaba ganando tiempo para averiguarlo. Luego sacó un cuaderno del bolsillo de su pecho. Era la libreta de cuero de las memorias de Rimbaud. No solo puede manipular la gravedad como su habilidad, también tiene experiencia como espía. Es increíblemente injusto lo poderoso que es. Esencialmente, no tiene debilidades. Pero hay algo que teme. ¿Algo que teme? A sí mismo. Dazai sonrió crípticamente. Al igual que el Arahabaki es para Chuya, Verlaine contiene una singularidad que está más allá de su control. Y si pierde el control, destruirá todo lo que esté a su alcance, incluido a él. Sería la pesadilla de Suribachi otra vez. La pesadilla de la ciudad de Suribachi. Busqué en mi base de datos. Lo más probable es que Dazai se refiriera a la explosión que ocurrió hace 9 años cuando el maestro Chuya perdió el control del Arahabaki. La explosión creó un cráter de 1609 metros de diámetro y no dejó rastro de la ciudad que una vez estuvo allí. Ese era el verdadero poder de una singularidad. Era la manifestación de algo que no debería existir en este mundo. Y durmiendo dentro de Verlaine había una bestia capaz de tal catástrofe. Obra Stormbringer. Autor Kafka Sahiri. Código 03. Quiero ver a Chuya sufrir como un humano. Apartado 24. El secreto del bosque apacible. La voz de Verlaine contenía un enojo ronco y seco. ¿Cómo sabes eso? Usuario de habilidades artificiales Paul Verlaine. Comenzó suavemente N,
tratando de evitar la pregunta. La oscuridad que duerme en tu interior es el otro Arahabaki. A diferencia del Arahabaki creado en el laboratorio, el demonio que llevas dentro fue creado por un único usuario de habilidad, y tú lo mataste, con tus propias manos. Por eso perdiste la oportunidad de conocer sobre la bestia que duerme dentro de ti. Teme su manifestación. ¿Y? Replicó Verlaine, claramente irritado. ¿Estás diciendo que sabes qué es esa cosa que llevo dentro? Esa es una buena pregunta. En todo caso, soy el único que sabría la respuesta. Mientras hablaba, N movió lentamente su brazo detrás del derecho de Verlaine en su punto ciego. Se movió tan cuidadosamente como un caracol mientras acercaba sus dedos a su bolsillo. Pudimos crear al Arahabaki porque el servicio secreto militar consiguió obtener datos sobre ti a través de una de sus conexiones en la inteligencia alemana. Sentí escalofríos cuando leí los archivos. El hombre que te creó era un demonio. Ningún ser humano decente podría inventar algo así. Los dedos de N se agarraron a un control remoto que llevaba en el bolsillo. Era el mismo control que le entregó a Chuya delante del tanque cilíndrico negro. Lo único malo que puedo hacer es esto. Pulsó un botón y el techo se derrumbó. Los escombros llovieron sobre Verlaine, junto con algo más, líquido negro azulado. Verlaine rápidamente levantó las manos y usó la gravedad para protegerse, pero algo se deslizó entre los escombros y el líquido. Ese algo pateó a Verlaine hacia atrás. Al instante se estrelló contra la pared, la agonía y la sorpresa simultáneamente en su expresión. Ni una sola persona era capaz de penetrar su guardia de manipulación de la gravedad de esta manera. ¿De verdad creías que esas cadenas y un poco de electricidad eran el as que guardaba bajo la manga? N sonrió. El que había pateado a Verlaine aterrizó a su lado. Al lado de N había un conjunto de huesos de color blanco. De su cuerpo colgaban haces de tubos de infusión y cuerdas utilizados para medir las constantes vitales. Solo llevaba una prenda de laboratorio de plástico. Era el esqueleto del niño que murió en los brazos de Chuya antes de que la carne se derritiera en sus huesos. El Chuya original. La cara de Verlaine se ensombreció de rabia en cuanto se dio cuenta de quién era. ¡Tú! No estamos copiando lo que hicieron en Europa. Esta es nuestra propia tecnología única. Después de lo que yo ordené, echa un vistazo. El esqueleto saltó hacia adelante, el viento silbando a su paso. Se aceleró usando la gravedad en lugar de la fuerza muscular para chocar contra Verlaine. Verlaine lo agarró por los hombros y lo detuvo, pero no pudo parar completamente el impulso. Sus talones se clavaron en las tablas del suelo. La gravedad de Verlaine y la del esqueleto se contrarrestaron mutuamente, lo que produjo un pequeño vórtice de gravedad en el centro de la habitación. El esqueleto abrió la mandíbula e intentó morder a Verlaine con un chasquido de su mandíbula descarnada. ¿Te duele algo? Los ojos de Verlaine se entrecerraron. Su voz temblaba de emoción. Lo siento, pero ya no deberías estar en este mundo. Verlaine aumentó la potencia de su habilidad. El esqueleto cayó de rodillas con un crujido audible y fue inmovilizado en el suelo. Te llevaré de vuelta a la superficie conmigo más tarde y te encontraré un sitio donde puedas dormir y ver las estrellas. Pero por ahora necesito que te quedes quieto y esperes. Invirtió la gravedad, haciendo que el esqueleto flotara en el aire. Los escombros cercanos también flotaron. Verlaine lo soltó. El campo gravitacional condensado entonces comenzó a surgir en busca de una salida. Verlaine limpió a propósito la dirección en la que podía ir, lo que hizo que el esqueleto acelerara en la dirección como una bala de cañón.
Incluso después de chocar contra la pared, se detuvo, salió disparado a través del muro y continuó cayendo hasta que se cubrió de escombros y vigas de acero. Entonces se estrelló a través de las paredes y el techo antes de perforar la pared del fondo, donde finalmente se detuvo. Verlaine se quedó inmóvil, mirando en la dirección en la que había lanzado el esqueleto. Sus ojos se nublaron con innumerables emociones. Apretó los dientes y golpeó la mesa más cercana solo con su fuerza bruta. La mesa, maltrecha y deformada, se torció aún más hasta quedar doblada casi en línea recta en el centro. Verlaine miró alrededor de la habitación, pero N no estaba por ninguna parte. Ya había escapado utilizando el ascensor de emergencia. Después de caminar, Verlaine forzó la puerta del ascensor, pero la cabina ya se había ido. N la estaba subiendo a la superficie. Verlaine agarró sin emoción el cable que colgaba frente a él y tiró. Inmediatamente se oyó el chasquido de metal al romperse. Las vigas del eje se trozaron y pronto se oyó el mecanismo de seguridad quebrarse. Verlaine agarró con una mano la cabina del ascensor que caía, la abrió y sacó a N. «Te voy a matar». No había llamas de rabia en sus ojos, solo odio negro como el lodo hervido. «Sin embargo, no voy a matarte con el respeto que doy a los demás como asesino. Voy a hacer algo diferente, algo que nunca he hecho antes. Morirás en mis manos en agonía, arrepentimiento y desesperación. Pero primero, te daré mucho tiempo para sufrir por lo que has hecho».